Argentina está a punto de declarar el estado de emergencia tras los cortes energéticos. Recuerdan ustedes que luego que México implementó sanciones a Daniel Noboa para que no pudieran comprar petróleo ni gasolina, pues ahora Daniel Noboa tuvo que declarar el estado de emergencia en Ecuador. Esto se está expandiendo a otros países de Latinoamérica y si Argentina no le paga el dinero de las deudas a México, se van a quedar a oscura y tendrán que declararse en estado de emergencia. México impondrá sanciones a Javier Milei, sanciones petroleras a Argentina. Pero esta vez, ¿por qué razón se le van a implementar sanciones a Argentina? Hasta que le pague a México el dinero de las deudas por el petróleo. Daniel Noboa fue el primero en probar las mieles de la oscuridad. El país se ha quedado sin suministro eléctrico. Colombia, que le estaba proporcionando energía luego que México le cortara el agua y la luz, también los ha desconectado de su sistema energético. Argentina, que está a punto de comenzar a ver los mismos desabastecimientos petroleros, podría quedarse a oscura. Pero le pregunto yo a ustedes, ¿creen ustedes que México debe imponerle sanciones a Argentina hasta que le pague el dinero de las deudas, que es la única forma de obligar a Javier Milei a tener que pagarle el dinero a México? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Además, ¿por qué razón Milei se niega a pagarle el dinero que se le debe a los mexicanos? Según los expertos, Javier Milei ha utilizado el dinero que se le debe a México y a China para invertirlo en el país y por esa razón la economía creció en los últimos meses. Pero este crecimiento económico no le va a durar mucho al gobierno de Argentina si no se restablece el comercio con México, que es el país que le estaba brindando la mano con los servicios energéticos. Ahora bien, Argentina tiene que pagarle a México, sí o no. ¿Creen ustedes que es la única forma que las petroleras mexicanas podrían comenzar a enviarles barcos gasíferos a los países de Sudamérica como son Perú, Ecuador y Argentina, que dependen del petróleo mexicano? Ahora, ¿por qué razón México impondrá sanciones a Javier Milei? Según algunos expertos, Daniel Noboa ha llorado luego de sufrir los cortes de combustible que le han hecho México y sus países aliados. México está a punto de ganar una demanda internacional que obligaría al gobierno ecuatoriano a tener que pagarle millones de dólares luego de las agresiones a la embajada. Pero además de eso, la mayoría de países votaron en favor de que México impusiera sanciones petroleras a las petroleras ecuatorianas y a su sistema energético. Daniel Noboa declaró el estado de emergencia, incluso despidieron de su cargo a la primer ministra de Energías y Minas. Y esto está obligando al país a tener que reestructurar sus sistemas energéticos, quedándose a oscura y haciendo cortes de energía todos los días. Algunos pueblos han tenido que desconectar el sistema de energía hasta 24 horas y esto no es sostenible para una economía que depende de los servicios energéticos mexicanos. Pero ¿creen ustedes que México ha hecho bien optando por sancionar las petroleras ecuatorianas y no utilizar la fuerza militar, que era una opción que tenía México? Esto sucedió en Ecuador. Pero ¿creen ustedes que si México impone las mismas sanciones en contra del gobierno de Argentina de Javier Milei, este también se va a quedar a oscura y tendrá que pagarle el dinero de las deudas a los mexicanos? México tiene una arma secreta importantísima debajo del brazo: las refinerías de petróleo que controlan todo el petróleo que no se puede refinar en el sur. Tiene que ser enviado a México para que lo convierta en combustible. Pero las sanciones petroleras a Argentina se deben aplicar hasta que pague. Pero ¿qué tal si Javier Milei se sigue negando a pagar? Si sigue insultando a los mexicanos, al presidente López Obrador, y no le devuelve el montón de dinero que se le debe a México por los hidrocarburos, pues el país podría quebrar, un colapso financiero por una falta de suministro energético. México, que estuvo enviándole barcos llenos de petróleo y de gasolina refinada con la promesa de que el nuevo gobierno le iba a pagar estas deudas, se ha quedado con las deudas y sin el petróleo. No le hemos cobrado aún con sanciones porque México es un país solidario. Pero basta de insultos, basta de la burla. México es un país pacifista,
pero no cobarde, y tiene en sus manos cómo cobrarle a Argentina a través de las sanciones petroleras que se le han implementado a Ecuador, y Argentina podría ser el siguiente en la lista. Ya Daniel Noboa probó las mieles de la oscuridad. Me gustaría saber en los comentarios de los mismos ecuatorianos cuántas veces al día se está yendo la luz, ya que algunos me han dicho que se tienen que alumbrar con lámparas y velas. Es imposible que una economía subdesarrollada pueda crecer si estamos viviendo en la edad de piedra, donde no hay suministros energéticos. Lo más importante para crear riqueza en cualquier economía es la energía y la movilidad. Y si no tenemos un transporte viable por una falta de combustible y no tenemos energía por los cortes que le está haciendo México al envío de los buques cargueros con petróleo, y el principal problema que enfrentan los países de Sudamérica no es que México se niegue a enviarle más barcos llenos de gasolina, sino que los demás países productores de combustible como Venezuela y Colombia son aliados de México y no le van a vender. Rusia y China, que también poseen grandes cantidades de gas natural y petróleo, son aliados de México y votaron en favor de las sanciones a Ecuador. ¿Creen ustedes que si México decide también imponer sanciones a Javier Milei para que Argentina se vea obligada a tener que pagarnos nuestro dinero de las deudas, Rusia y China también van a votar en favor de México? Javier Milei rompió relaciones diplomáticas con el gobierno chino para así evitar tener que pagar 44 mil millones de dólares, y ha insultado al gobierno ruso llamando a Vladimir Putin dictador y comunista. Además, ¿por qué razón Javier Milei se niega a pagarle a México? ¿Cuál es la solución que ha encontrado el gobierno de Argentina para así no tener que pagarle las deudas a México si se supone que esto le dañaría el crédito a los argentinos? El problema es que México se confió y le envió los hidrocarburos sin firmar ningún documento, simplemente creyendo en los gobiernos pasados de que a México se le van a devolver las deudas con billete constante y sonante. Javier Milei se negó a pagarnos porque, según él, su gobierno no fue quien tomó estas deudas, pero Argentina fue quien le tomó el dinero prestado a México por los hidrocarburos. Pero la forma que encontró Milei fue insultar a los mexicanos, romper relaciones diplomáticas y así verse liberado a tener que pagar unas deudas millonarias. No le conviene al gobierno de Milei tener estas deudas con México, porque en cualquier momento le podrían trancar los envíos petroleros y dejarle el país a oscura. Argentina tiene que pagarle a México sí o sí. No se puede burlar de los mexicanos que le han dado la mano y que siempre han estado dispuestos a hacer negocio con los argentinos, dos países hermanos que le hemos demostrado al mundo que se puede vivir sin deudas y se pueden ganar los conflictos contra otras naciones sin tener que intervenir militarmente. Ya lo estamos haciendo en Ecuador, y Argentina podría ser el siguiente en la lista en quedarse a oscura, sin suministro petrolero, sin combustible. Y por esa razón te hago las siguientes preguntas. ¿Cuál de los dos presidentes es peor? ¿Javier Milei o Daniel Noboa? ¿A cuál de los dos debería perseguir México hasta encarcelarlo y cobrarle uno por uno los insultos y las agresiones al pueblo de México, que no ha hecho más que darle la mano, no solamente con los insumos petroleros, sino que se le ha fiado la gasolina, que se le abrieron las puertas al comercio? Y ahora que México tiene la oportunidad de aliarse tanto con China como con el Sansón de Norteamérica, Estados Unidos, para hacer los acuerdos comerciales más importantes de nuestro continente, Argentina y Ecuador podrían quedarse fuera del comercio con economías pobres y oscuras. Me gustaría saber las respuestas de esta pregunta. ¿Crees tú que es viable que México le imponga sanciones al gobierno de Javier Milei, aunque los argentinos tengan que vivir un invierno oscuro? ¿Creen ustedes que se debería presionar al gobierno con estas sanciones hasta que nos pague y tengan que decretar el estado de emergencia? Y una vez se decrete el estado de emergencia porque no haya petróleo, ninguna otra economía va a querer hacer negocio ni con Milei ni con Noboa, y esto le va a obligar a tener que pagarle a todos los países a los que se le deben dinero. ¿De dónde lo van a sacar? No lo sabemos, pero los países a los que se le debe hay que pagarle porque es su negocio.
México no puede enviar a Pemex a encontrar pozos petroleros en el Golfo y luego enviar un personal que hay que pagarle miles de dólares para poder subtraer los insumos petroleros, ser reenviado a las refinerías, convertirlo en combustible para que terminen siendo regalados en Argentina y en Ecuador. ¿Creen ustedes que México también se merece que se le pague el dinero por sus deudas de hidrocarburos? Además, ya Noboa aprobó que es quedarse a oscura. El país no tiene suministro petrolero. Incluso, y algo muy chistoso, vimos a Daniel Noboa acusar a México de ser el culpable del sabotaje al sistema energético, y esto le costó el cargo a la primera ministra de Energías y Minas. Pero ¿quiénes creen ustedes que es el verdadero culpable de los cortes energéticos de Ecuador? ¿México y sus empresas petroleras o Daniel Noboa por haber agredido territorio nacional mexicano? Ahí le dejo esas preguntas en sus manos. ¿Por qué Javier Milei se niega a pagarle a México y a China el dinero del petróleo? ¿Porque es un mala paga o porque de verdad no fue su gobierno quien le tomó el dinero prestado a México para los hidrocarburos? Y Argentina ¿tiene que pagarle a México sí o no? Obligatoriamente. ¿Creen ustedes que deben recuperar la confianza de los mexicanos primero pidiéndole disculpa por las agresiones y luego depositando todo el billete que se le ha fiado en los hidrocarburos y petróleos de Pemex? Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta información le es de alto valor, compensarnos con un like. Les invito a suscribirse al canal y además compartirlo con amigos y familiares y en todas sus redes sociales para que se enteren que México está implementando sanciones a los malas pagas y ya Ecuador y Argentina están viviendo un invierno oscuro por no tener insumos petroleros. Así que desde los estudios de autos baratos a todos le vamos a dejar un gran abrazo y no se olviden que los queremos.